tiene para nosotros. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo lo que tú has hecho en medio de nosotros y por lo que harás, Señor, porque eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios de milagros, Padre, y queremos seguir experimentando tu amor y tu poder, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Espíritu Santo, gracias porque siempre nos acompañas, porque siempre estás con nosotros, porque no nos dejas y porque nos ayudas en este camino, en este proceso de santificación. Gracias, Espíritu Santo. Revélanos tu palabra y ayúdanos a entender y comprender, Señor, el propósito por el cual estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Bien, vamos a pasar a la palabra de Dios. Gracias a Dios porque el Señor da palabra, ¿verdad? Y podemos compartirla. Esta palabra me la dio el día, ¿cuándo fue el día de la oración? ¿Verdad? Que estábamos orando, estábamos alabando a Dios, y viene a mi mente este pasaje donde habla de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Que lo vimos en el discipulado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Que una de las cosas que el Señor Jesucristo nos mandó es que oremos ¿qué? El Padre Nuestro. Si hay una oración que el Señor quiere que hagamos, es el Padre Nuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí lo está haciendo? ¿Sí lo está obedeciendo? ¿Verdad? Porque esa es otra situación que pasa con el pueblo de Dios, que escucha el mensaje, escucha la enseñanza, pero no la hace. Entonces, si no la estamos haciendo, pues se queda nada más ahí en un mensaje que lo escuchaste de momento, pero después ya se te olvidó, ya se te olvidó totalmente. Y no, la idea es que lo guardes en tu corazón y que lo pongas en práctica. Acuérdense que el discipulado consiste en enseñar a los discípulos que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo nos mandó, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, enseñarles que las hagan, que las guarden y que las hagan. Amén. Entonces el título de esta prédica se llama Así en la tierra como en el cielo, y es algo poderoso. Esa oración que el Señor nos dejó no nada más es ay qué bonito se oye, no, sino que tiene poder esa oración, y por eso te dice que la hagas. Y la mayoría se la sabe, ¿verdad? Algunos se la saben, algunos la recitan así nada más como religiosamente, no entienden nada de lo que dice, pero el Señor te dice, a ver, medita en la oración. Por algo el Señor Jesucristo dijo que y vosotros oraréis así. Amén. Así es que vamos rápidamente a Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, donde el Señor Jesucristo está, ¿verdad?, diciéndole a sus discípulos cómo deben orar. Los discípulos le pidieron, enséñanos a orar, Señor. Así como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, esta oración es la que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. ¿Cuántos de ustedes la quieren aprender, hermano? Wow, si mi Señor Jesucristo dijo que la aprendiera, pues yo la quiero aprender, hermano. ¿Habrá algo más maravilloso? Y de repente, ¿verdad? Pues nos desenfocamos porque aprendemos. Está bien que aprendas lo que te enseñan tus maestros terrenales, ¿verdad? Está bien que aprendas lo que enseñan los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ¿verdad? Pero principalmente que aprendamos lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. ¿Tendrá importancia? ¿Tendrá importancia lo que enseña nuestro Señor Jesús? Diga conmigo, mucha importancia. Ok, dice ahí Mateo 6, versículo 9, vosotros pues oraréis así, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿en dónde, hermano? En la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Y termina la oración diciendo, ¿por qué todo esto? Porque de nuestro Dios es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, cuando tú entiendes, ¿verdad? Primero te dice lo que tienes que hacer y dice, ¿por qué lo vas a hacer? Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria. Así es que le voy a pedir que junto conmigo haga esta oración, ¿verdad? Y digamos todos juntos, Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Déselo fuerte, amados. Entonces, la enseñanza del discipulado, cómo vivir en el reino de los cielos, es que enseñarles todas las cosas que el Señor nos mandó, esta oración del Padre Nuestro, enseñárselas y que la hagan, hermano. Entonces, el pastor Rafael Gutiérrez dice que debemos de aprender los Mateo 5, 6 y 7, porque ahí es donde vienen todas estas leyes de amor, ¿verdad? Y dentro de ellas viene esta enseñanza del Padre Nuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos ya se lo saben? ¿O cuántos lo quieren obedecer, hermano? ¿Verdad? Y ahora que lo órelo ¿con qué? Con entendimiento. Entonces quiero hacer un breve resumen de lo que dice. Número 1 dice, Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos. Entonces lo primero que nos enseña esta oración es que Dios es nuestro, ¿qué, hermano? Es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y fíjate cómo se involucra ahí, ¿verdad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién está enseñando la oración? ¿Quién está enseñando la oración, hermanos? El Hijo, el Señor Jesucristo está enseñando la oración y nos está diciendo que nuestro Padre, ¿qué? Es Dios. ¿Y dónde está nuestro Padre, hermano? En el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? ¿Y quién nos revela a nuestro espíritu de que Dios es nuestro Padre? El Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué, hermanos? Que somos hijos de Dios. Entonces ya hay una revelación completa, ¿verdad? Que el Hijo te dice, mira, Dios es tu Padre, y el Espíritu Santo te lo confirma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es que ya no andes, ¿verdad? Como un cualquiera, sino camina, vive como un hijo de Dios. Luego dice, santificado sea tu nombre. ¿Cómo es el nombre de nuestro Dios, hermano? Es santo. Es santo. Merece todo nuestro respeto, toda nuestra reverencia, toda nuestra obediencia y obviamente nuestra santidad. Porque si Dios es santo, ¿cómo debemos de ser nosotros, hermanos? Santos. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces ahí fíjese cómo empieza, ¿verdad?, el Espíritu Santo a decirnos, fíjate, tenemos que conducirnos de esta manera, porque de otra forma no podemos entrar en el reino de los cielos. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, santificado sea tu nombre, y luego viene, ¿verdad?, la oración del tema del día de hoy. Venga, ¿qué? ¿Qué debemos de pedir, hermanos? ¿Que venga qué? Venga tu reino. Y en medio de todo lo que está pasando y lo que estamos viendo en las noticias, ¿qué tenemos que pedir, hermano? Que venga su reino, hermano. ¿Cuántas cosas terribles están pasando, hermano? Los accidentes, ¿no? Ya dice Mateo 24, ¿no? Pestes, hambres, terremotos, se levantará nación contra nación, reino contra reino, ¿verdad? La maldad irá en aumento, el amor se enfriará. Y en medio de todo eso que estamos viviendo, antes lo leíamos, pero ahora ya lo estamos viviendo, hermano. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración? Que venga, ¿qué? Tu reino. Porque todo eso que está pasando es porque lo que está, ¿verdad?, prevaleciendo ahorita aquí en la tierra es el reino de las tinieblas, hermano. Es un reino. Y por eso nosotros debemos de orar, Señor, que venga, ¿qué? Tu reino. ¿Verdad? Para un reino necesitamos otro reino más poderoso. ¿Y cuál es el reino más poderoso? El de nuestro Dios, hermano. Amén. Y por eso es necesario que tú estés orando y anhelando y pidiendo, Señor, que venga tu reino. Que venga tu reino, que venga tu reino. Y luego dice, que venga tu reino y que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, número 1, que venga el reino de Dios a la tierra y que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en donde, hermano, en el cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, venga tu reino, ¿verdad? ¿Y a través de quién va a venir el reino, Señor, a la tierra, hermanos?
¿A través de quién va a venir el reino? A través de su iglesia, hermano. Entonces es importante que pongan mucha atención, por eso les dije que se quedaran ahí. Yael, ¿estás atento, hijo? Estén atentos, porque esto es crucial. Que venga, ¿qué? Tu reino. Y nosotros somos ciudadanos de un reino. ¿Cómo es ese reino? Es inconmovible, es un reino eterno, es un reino poderoso. Y yo pertenezco a ese reino. Entonces el reino de las tinieblas no puede prevalecer contra el reino del cual yo milito. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Verdad? Yo tengo autoridad sobre este reino. Pero el problema es que no estamos entendiendo y no estamos obedeciendo las leyes del reino de Dios, hermano. ¿Cómo vino el Señor Jesucristo a conquistar, hermano? ¿Con guerras? Vino con Fs celestiales, esos aviones, con bombas nucleares. ¿Con qué vino el Señor? Con el arma más poderosa, ¿verdad? Por ahí subí yo un TikTok. ¿Cuál es el arma más poderosa, hermanos? El amor, hermano. Y con el amor, mira, conquistó, ¿verdad? Muchos reinos, muchos corazones, y sigue conquistando hasta el día de hoy. Porque el reino de los cielos, ¿en qué consiste, hermanos? En amor. Así es que tú, como ciudadano del reino, tienes que amar como Dios ama. Y cuando tú amas y estás cumpliendo esos mandamientos de amor, estás estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Estás haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se hace ¿en dónde? En el cielo. Pero necesitamos entenderlo, hermano, ¿verdad? Por un momento medite cómo es la voluntad de Dios en el cielo, hermano. ¿Se obedece o no se obedece? No los escucho. ¿Se obedece o no se obedece? Sí. ¿Se respeta o no se respeta? Sí. ¿Se respeta a Dios o no se le respeta, hermano? Sí. Allá no hay medias tintas, hermano. Allá se hace la voluntad de Dios. Y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? El Señor, que quiere que se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, que se haga, ¿dónde, hermano? En la tierra. ¿A través de quién lo va a hacer? A través de nosotros, de su iglesia. El problema es que nosotros todavía no entendemos el reino de los cielos, todavía no conocemos el reino de los cielos y todavía no obedecemos el reino de los cielos. ¿De qué manera voy a imponer yo aquí el reino de los cielos? ¿Verdad? Y viene a mi mente todos esos dictadores a través de la historia, ¿verdad? Que han conquistado a otras naciones y que han venido a imponer su reino. Un reino de maldad, un reino de perversidad, ¿verdad? Como en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y ahorita lo que está sucediendo, ¿de qué se trata? De imponer el reino de las tinieblas. Pues tú tienes que entender que tú perteneces a un reino, ¿verdad? Que es el reino que, como termina la oración, ¿verdad? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es un reino que tiene todo el poder, que tiene toda la gloria, y es ese reino el que tenemos que establecer aquí en la tierra. Pero para que yo pueda implantar aquí el reino de los cielos, pues tengo que sujetarme al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? Porque si no, pues entonces, ¿qué vengo a establecer? Y por eso las autoridades aquí humanas, ¿verdad? Por eso se cometen tantas fechorías, hermano. Porque en lugar de establecer, ¿verdad?, la ley, la autoridad del gobierno, hacen cada quien lo que quiere, hermano. Y ahorita precisamente hay ahí en redes sociales un delito gravísimo que se cometió, ¿verdad?, por las mismas autoridades, hermano. Porque en lugar de establecer el reino de la justicia, que están estableciendo la injusticia, hermano. Entonces, diga conmigo, ¿qué clase de representantes son? Imagínate una autoridad que está puesta para establecer la justicia y se está corrompiendo. Y lo mismo sucede en el reino de los cielos, hermano. Nosotros estamos establecidos ¿para qué? Para establecer la justicia de Dios, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando no lo hacemos, pues en lugar de establecer el reino, estamos corrompiendo el reino de los cielos, hermano. Y por eso es necesario que usted entienda, hermano, y que podamos hacer la voluntad de Dios desde lo más esencial hasta lo más complicado, hermano. Porque en el reino de los cielos la voluntad del Señor es hecha. Y el deseo del corazón de Dios es que esa voluntad se haga también aquí en la tierra. Amén, hermanos. Luego dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A cuántos les ha faltado el pan, hermanos? Levanten su mano.
Todos están bien gorditos, ¿verdad? Los veo bien gorditos a todos. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está otra parte de la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? En esta parte, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que perdones, hermano. Que perdones. ¿En el cielo habrá perdón, hermano? Por supuesto. Entonces quiere Dios que se haga aquí su voluntad. Y si tú no la estás haciendo, si tú no estás perdonando, estás yendo en contra del reino de los cielos. ¡Auch! Y fíjate cómo es Satanás, porque a través de esa falta de perdón, hermanos, es donde nos agarra y nos enferma. Yo fui con el doctor y me dijo, o sea, necesita usted bajarle, necesita usted desestresarse. ¿Y por qué te estresas? Muchas veces porque te enojas, porque... Y el reino de los cielos te dice, mira, perdona y pide perdón. Y establece el reino de los cielos, la sanidad del cielo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sí lo estás entendiendo, hermano? Entonces, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, hermano. No nos metas en tentación. Mas líbranos del mal. ¿Verdad? Gloria a Dios que nos ha librado del mal, hermano. En medio de todo lo que está sucediendo, nos ha librado del mal. ¿Por qué hace todo esto? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y todos decimos, amén. Porque de Él es el reino, hermano. Nuestro Dios gobierna sobre todas las cosas. Y tú eres parte de ese reino, hermano. La oración modelo que el Señor Jesús nos mandó que hiciéramos es el Padre Nuestro, la cual es una poderosa declaración de la voluntad de Dios para sus hijos, ¿verdad? Esa oración es la voluntad de Dios ¿para quién? Para sus hijos, haciendo énfasis en el hecho de que el deseo de Dios es que venga, ¿qué, hermanos? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que venga su reino, que ya se acabe tanta maldad, que ya se acabe tanta violencia, que ya se acabe tanta guerra. El deseo de Dios es que venga su reino. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Es un reino de guerra, hermano? ¿Es un reino de hambre? ¿Es un reino de enfermedad? No, es un reino de amor, es un reino de paz, es un reino de gozo, es un reino de alegría. A ver, imagínense por un momento, en lugar de todo eso que estamos viendo, que pudiéramos ver gozo y alegría, hermano. El reino estableciéndose aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? ¿Cuántos han visto las imágenes de ahora del hospital, verdad? Donde llevaron a las personas que se quemaron. ¿Qué están haciendo afuera? Les están llevando, como decía mi hermano Chava, les están llevando comida, pero ¿qué más están haciendo? Están alabando al Señor y están cantando, ¿no? Y cuando tú ves eso dices, te gozas, wow, gloria a Dios. Pero fíjate qué tiene que suceder para que se establezca el reino de Dios. No necesitamos esperar que pasen cosas para establecer el reino de Dios, hermano. Dígale que está a su lado, empezando por nuestra casa. Vamos a establecer el reino de Dios en nuestra casa. Que en nuestra casa haya, ¿qué, hermano? Amor, gozo, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Venga su reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Que aquí en la tierra sus hijos, nosotros, hermanos, los ciudadanos del reino de los cielos, que somos nosotros, podamos establecer su voluntad aquí en la tierra como embajadores del reino de Dios. Dile que está a tu lado, a ti te corresponde establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Lo estás haciendo? O al contrario, en lugar de estar estableciendo el reino, estamos dando mal testimonio, hermano. En lugar de establecer el reino, estamos deteniendo el establecimiento del reino de los cielos, porque damos mal testimonio, hermano. Pero si la gente ve que somos diferentes, ¿verdad? Que amamos, que tenemos compasión, entonces la gente va a querer pertenecer a ese reino, hermano. ¿Cuántos dicen amén? El Mateo 24 habla cuando el Señor Jesucristo empezó, Mateo 4, versículo 17 habla de que el Señor Jesucristo empezó su ministerio, ¿verdad? Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha, ¿qué, hermano? Se ha acercado.
¿Cuál es el deseo de la voluntad de Dios en el cielo, hermano? Que todos se arrepientan. Y que a través de nuestro testimonio, ¿qué pasa cuando nosotros damos buen testimonio, hermano? Estamos acercando el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Cada vez que tú y yo obedecemos al Señor, cada vez que tú y yo damos buen testimonio, estamos acercando el reino de los cielos a la gente. Y por el contrario, ¿verdad? Cada vez que hacemos algo mal, cada vez que damos mal testimonio, en lugar de acercar el reino, estamos alejando el reino de los cielos. Versículo 23, ahí mismo dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Qué predicaba el Señor Jesús, hermanos? El evangelio del reino. Entonces, de nuevo, un reino, pertenecemos a un reino, hermano, y en ese reino hay un evangelio. Y si yo pertenezco a ese reino, pues ese es el evangelio que tengo que vivir, y este es el evangelio que tengo que enseñar, hermano. Y cada vez que yo vivo ese evangelio del reino y estoy enseñando ese evangelio del reino, estoy estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Y gracias a Dios por ese discipulado que estamos aprendiendo, porque a medida que aprendemos y que lo obedecemos y que lo hacemos, estamos estableciendo el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por ese discipulado y por todo lo que nos ha llegado, porque estamos aprendiendo y entendiendo muchas cosas, hermano. Pero también darnos cuenta de que es una gran responsabilidad de nosotros establecer el reino de los cielos, ¿verdad? No es el pastor, sino es toda la iglesia. Entonces recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Fíjese, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los que, hermano, y los sanó. Entonces, cuando todo esto está sucediendo, el reino de los cielos se está acercando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y por eso tenemos que seguir orando, por eso tenemos que seguir insistiendo. Obviamente, no vamos a estar orando y no haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para que entonces se manifiesten estas señales de poder y entonces podamos establecer el reino de los cielos. Decía mi hermano Chava, ¿verdad? Ya con esto que pasó a su familia, pues ya se van a convertir al Señor. Dios usa diferentes formas, ¿no? Ahorita una tragedia, ¿para qué? Para que la gente se acerque a Dios, mano. Pero lo que Dios quiere es que tú y yo llevemos el evangelio del reino, que acerquemos el reino y que la gente venga al reino. ¿Cómo? Con esas señales, prodigios y milagros. ¿Qué es lo que anunciaba Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Qué anunciaba el Señor Jesucristo? Arrepiéntanse. ¿Qué anunciaban los apóstoles? Arrepiéntanse. ¿Qué tenemos que anunciar nosotros? Arrepiéntanse. Y que las señales nos acompañen para que el reino de los cielos sea acercado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Versículo 25: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Imagínense cuánta gente, ¿verdad? Dice la palabra que las multitudes seguían a nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Por qué lo seguían? Porque estaba estableciendo el reino de los cielos, porque estaba acercando el reino de los cielos, hermano. Y lo mismo va a suceder, por eso necesitamos, ¿verdad?, ser esos ciudadanos del reino que están estableciendo el reino aquí en la tierra, hermano. Porque entonces la gente va a venir y se va a convertir, hermano. Amén. Cuando todos estemos dando testimonio, la gente te va a decir: oye, invítame a tu iglesia. Yo quiero ir a tu iglesia. Oye, ¿qué está sucediendo en tu iglesia? Pues estamos estableciendo el reino de los cielos. Que eso fue lo que el Señor nos mandó. Ese es el deseo del corazón de Dios, que sea hecha la voluntad de Dios aquí en el cielo como lo es en la tierra. Luego de ahí vámonos a Lucas capítulo 11, versículo 20. De nuevo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, echando fuera a los demonios, ¿verdad?, los fariseos, los religiosos. Aquí pongan mucha atención, ¿verdad? Ojo, porque muchos piensan que por el tener preparación, el ser estudiosos, ¿verdad?, están estableciendo el reino de los cielos. Y no necesariamente. Los fariseos, ¿verdad?, eran los fariseos, los saduceos, los escribas, eran los que conocían la ley, la palabra de Dios, pero eran los que estaban deteniendo, ¿verdad? Dice la palabra que ellos tenían la llave del conocimiento.
la llave de la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían el conocimiento de la palabra. Pero ¿qué les dice el Señor? Ustedes ni entran ni dejan que los otros entren. O sea, ni ustedes entran en el reino de Dios ni están dejando que los demás entren. Porque el reino de Dios, ¿verdad? Consiste en amor, hermanos. Entonces él estaba echando fuera a los demonios, ¿verdad? Y les dicen los fariseos, no, sí echa los demonios por Belcebú. Fíjate qué gran blasfemia, ¿no? Ese es el reino de los cielos que el Señor Jesucristo lo ha acercado. Y esto dice, no los echa por el reino de los cielos, los echa por el reino de las tinieblas. Qué grave, hermano. Y por eso, ¿verdad? El pecado imperdonable, ¿cuál es el pecado imperdonable, hermano? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque ¿cómo vas a decir tú que el que gobierna en el cielo va a estar actuando a favor del reino de las tinieblas, hermano? Entonces ponga mucha atención. Dice, cuando el hombre fuerte, entonces, mas si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, dice el Señor Jesucristo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces sí se acuerdan que muchas veces he mencionado que últimamente, en las últimas décadas, ya no se ven liberaciones, hermano, en la iglesia, ya no se ven demonios huyendo, ¿verdad? ¿Por qué se ha perdido ese? Dice, mas si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces esas manifestaciones que veíamos era que el reino de Dios está llegando. Pero ahora ¿qué vemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Más maldad o más reino de Dios, hermano? ¿Qué vemos? Honestamente, ¿qué vemos? Más maldad. Entonces necesitamos asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como embajadores del reino, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Empezando por nosotros mismos, ¿verdad? No quieras echar fuera demonios, no quieras sanar enfermos, primero necesitamos cambiar nosotros, hermano. Primero necesito yo ordenar mi vida, ¿verdad? Ponerme a cuentas con Dios y caminar en santidad y buscar la llenura del Espíritu Santo para que entonces yo pueda establecer el reino de los cielos. Por eso, ¿verdad? La salvación primero, ¿qué va acompañada de la salvación? Primero de qué? De arrepentimiento, hermano. Después creer en Jesús y después ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y fíjese lo que sigue, dice versículo 21, cuando el hombre fuerte armado guarda el palacio, en paz está lo que le posee. Entonces ahorita, ¿quién es el que tiene el palacio, hermano? El hombre fuerte, ¿verdad? ¿Quién tiene ahorita agarrado a México, hermano? El hombre fuerte. Porque no me digas que todo lo que está pasando es la voluntad de Dios. No me digas que es el reino de Dios, hermano. Todas esas muertes horribles. Entonces hay un hombre fuerte que tiene el control sobre nuestra nación y sobre el mundo. Dice, cuando el hombre fuerte está armado, ¿verdad? ¿Cómo está ese hombre fuerte, hermano? Armado, y está guardando este palacio y está en paz. Y por eso cada día vemos cosas y cosas y cosas y cosas. Dice, pero el versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, hermano, ¿qué sucede? Le quita todas sus armas el que confiaba y reparte el botín. Entonces hay un hombre fuerte, pero tiene que venir otro más fuerte. ¿Y quién es ese más fuerte? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese más fuerte nos ha dado autoridad a nosotros. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como lo es en el cielo. Es decir, empezar por obedecer, hermano. Tengo que empezar por obedecer. No quieras dar pasos agigantados, empieza por obedecer. ¿Verdad? ¿Y qué nos enseñó el Padre en esta mañana? Apréndete el Padre Nuestro. Ora el Padre Nuestro. Pídele que venga tu reino, Señor, venga tu reino. Pero fíjese qué interesante, ¿no? Usted está pidiendo que venga el reino, ¿verdad? Y cuando venga el reino, pues se va a establecer el reino de aquí y se va a acabar todo. Pero pues antes de que venga el reino, pues yo tengo que estar de acuerdo con el reino, hermano. Por eso dice la Escritura, mira, el rey de este reino no retarda su venida, hermano. No es que tarde en venir, sino que es paciente con nosotros, hermano, porque no quiere que nadie perezca. Porque cuando ese rey venga a establecer su reino, nosotros estemos listos para estar con él. Porque no todo el que me diga Señor, Señor será salvo.
No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, hermano. Sigo avanzando. Versículo 23. Y luego dice el Señor Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es. En otras palabras, el que no está estableciendo mi reino, el que no está obedeciendo las leyes del reino, el que no está conmigo es contra mí, hermano. Y por eso entonces escuchamos esos pasajes donde dice: apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco, porque estaban en el reino, pero no hicieron las cosas del reino, hermano. Entonces que no nos vaya a suceder eso, hermanos, que pensando que ahí la llevamos, ¿verdad? Porque no faltamos a las reuniones, porque ahí estamos. No, necesitamos establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque el que no es conmigo, dice el Señor Jesucristo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, o eres o no eres, hermano. Ya no es tiempo de andar ahí haciendo cosas indebidas, hermano. Ya no es tiempo. Basta el tiempo pasado para haber hecho, ¿verdad?, todo lo que le agradaba a la carne. Ahora necesitamos vivir por el Espíritu. Acompáñeme a Juan capítulo 3. Que venga tu reino, Señor, y que se eche tu voluntad aquí en el cielo, aquí en la tierra como en el cielo. Juan 3:1 en adelante dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. De nuevo, ¿verdad? Como la Escritura nos dice, ¿verdad?, quién era Nicodemo. Era un ¿qué? Un fariseo, hermano, un principal entre los judíos. O sea, un hombre que conocía la Torá, hermano, la Tanaj, ¿no?, como dirían nuestros hermanos. Versículo 2: este fariseo, ese principal, vino a Jesús de noche. ¿Quién me puede decir por qué fue a buscarlo de noche y no de día? No los escucho. Para que no lo vieran, ¿verdad? Porque le daba ¿qué? Vergüenza. Híjole, como yo, maestro, fariseo, principal de los, voy a ir a buscar a ese pecador. Mejor voy de noche. Porque tenía él la inquietud de por qué hacía tantas cosas, tantas maravillas. ¿Y por qué fue de noche? Porque si lo veían los otros fariseos, no se la iba a acabar. Entonces vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, fíjate, ¿no? Y reconocía: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Todos tuvieron la oportunidad de ver el reino de Dios, pero solamente este Nicodemo fue el único que se percató. Y con pena y todo fue a buscarlo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow. Entonces el reino de Dios, que venga tu reino, Señor, y que se eche tu voluntad aquí en el cielo, aquí en la tierra como en el cielo. Pero este que era fariseo, ¿verdad?, religioso, no veía el reino de los cielos, hermano. Y hoy en día hay mucha gente así, hermano, que a lo mejor es religiosa y viene, pero no ve ¿qué? El reino de los cielos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús para que viera el reino de los cielos, hermano? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué es necesario para ver el reino de Dios, hermano? Nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo, verdad? Ya lo vimos, ya lo aprendimos, a través de aceptar a Jesucristo como número 1, de arrepentirnos de nuestros pecados; número 2, de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador; y número 3, de bautizarnos, hermano. Eso es algo bien importante. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Entonces necesitamos que los que no se han bautizado ya a la brevedad vayan a las aguas bautismales, hermano. Porque solamente, ¿verdad?, el que nazca de nuevo puede ver el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Entonces ahí está la pregunta, ¿verdad? Si tú no has sido bautizado, ¿puedes ver el reino de los cielos? ¿Puedes verlo? Dice aquí que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. ¿Necesitas ser bautizado?
Porque una cosa es que tú aceptes a Jesucristo, ¿verdad? Lo cual te da salvación. Pero lo que te identifica con su muerte y con su resurrección, lo que es el nuevo nacimiento, es el bautizo. Si se acuerdan, cuando bautizamos, sepultado con Cristo y resucitado a una vida nueva. Y es lo que aprendimos en el discipulado, que se conoce como la realidad espiritual. Para nosotros es una realidad en lo natural, donde entra el agua y sale del agua. Pero en la realidad espiritual mueres juntamente con Cristo y resucitas a una vida nueva. Entonces, ¿has nacido de qué? De nuevo. Ahora puedes ver el reino de qué? De los cielos, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere de qué, hermano, dos cosas. Número uno, del bautismo. Y número dos, del Espíritu Santo. Salud. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Cuando en Hechos de los Apóstoles se convirtieron, ¿verdad? La multitud dijo: ¿qué, varones hermanos, qué haremos? Arrepiéntase cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso se le llama el nuevo ¿qué? Nacimiento. Y entonces, cuando tú naces de nuevo, respondió Jesús: de cierto te digo que el que nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, pero el que nace, entonces ese puede entrar en el reino de los cielos. Entonces se da cuenta porque hay mucha gente que a lo mejor es creyente, pero no ha nacido de nuevo, hermano. Y eso es algo bien delicado. Amén. Entonces necesitamos nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque no podemos establecer algo a lo cual no pertenecemos. Si no pertenezco al reino de los cielos, ¿qué voy a establecer? El reino de las tinieblas. Ahorita, por eso hay tanta maldad, tanta muerte, hermano, porque es lo que se ha estado estableciendo durante años. Yo me acuerdo, escúchenme bien, ¿verdad? No lo digo por nada, por ninguna cosa, ninguna situación. Cuando nosotros vivíamos allá en Zabaleta, pues era otro tipo de ambiente, ¿no? De colonia. O sea, a lo mejor sí había maldad y todo. Pero yo empecé a conocer gente que vivía por acá por San Ramón, y ustedes no me van a dejar mentir, ¿verdad? Gente que vivía por acá por San Ramón y me decía: oiga, licenciado, allá hay mucha adoración a la muerte, en esta zona, hermanos. Y yo decía: caracoles, ¿cómo? Sí, hay mucha adoración, hay mucha gente que adora la muerte en toda esta zona, hermano. Conocí a una poli que me decía: no, mi hijo es adorador de la muerte, y era de aquí de San Ramón. Y después, ¿en qué creen? Que nos manda el Señor para acá, hermano, ahí donde vivimos. Y efectivamente el de atrás adora la muerte, el de enfrente adora la muerte. Y eso ya tiene años, no le estoy hablando ahorita nosotros llegamos aquí como 12 años, pero le estoy hablando como de 20 años que se ha venido adorando, y por eso ahorita la situación está como está, hermano. Porque ¿qué es lo que está predominando? El reino de las tinieblas. Entonces, para ese reino de las tinieblas tiene que venir el reino de los cielos. ¿A través de quién va a llegar el reino de los cielos, hermano? A través de su iglesia. Pero dejamos pasar esos años. Pues sí, hay cada quien, ahí se su bronca, ¿no? No, nuestra labor, ¿cuál era? Es pedir que venga el reino de Dios para que ese reino de tinieblas se vaya en el nombre de Jesús. Venga tu reino, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Pero yo no puedo estar orando que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra si yo no la hago, hermano. Sería una incongruencia, ¿no? Sí, que venga tu reino y que se haga y yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, hermano. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y hemos nacido de nuevo, entonces el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? Entonces, si el Señor nos mandó para acá, es para que el reino de los cielos se acerque, hermanos.
¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mateo 28:18. Está hablando aquí ya el Señor Jesucristo a punto de ascender al cielo. Dice: y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, ¿qué les dijo, hermanos? Toda potestad me es dada, ¿en dónde, hermano? En el cielo y en la tierra. Es decir, no solamente en el cielo tengo potestad y autoridad, sino que también ¿en dónde, hermano? En la tierra. ¿Cuánta potestad, hermanos? Toda. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el rey de ese reino, que tiene toda la autoridad, nos envió a nosotros, hermano. ¿A qué nos envió? A establecer su reino aquí en la tierra. Desafortunadamente nos hemos distraído, nos hemos, ¿verdad?, confundido, nos hemos impregnado de este reino terrenal, y nos cuesta trabajo establecer el reino que venimos a establecer. Nos distraemos luego con cosas del mundo, hermano. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el mundo? Fuimos enviados a establecer el reino de Dios, hermano. Así es que tenga mucho cuidado ahorita que vienen las celebraciones, ¿verdad? Usted viene a establecer el reino de Dios, hermano. ¿Verdad? Dice el profeta Jeremías: si te convirtieres a mí, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, tener mucho cuidado en estas celebraciones, hermano, que no establecen el reino de Dios, hermano. Que no nos deslicemos, que no caigamos a lo mejor no tomas, no bebes, pero sí en pláticas que no tienes tú que hacer ahí. En conversaciones ahí mundanas, paganas, hermano. Tú venís a establecer el reino de los cielos. Amén. Entonces Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dio la autoridad para establecer su reino aquí en la tierra. Y por último, Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice que recibiremos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo, y seríamos testigos de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, quizás no nos hemos dado cuenta, amados hermanos, pero Dios vino a establecer su reino por medio de su Espíritu Santo, hermano. Porque es el Espíritu Santo el que nos da, ¿qué, hermano? Poder. ¿Poder para qué? Para establecer su reino. Porque es a través del Espíritu Santo, hermano, que los demonios son expulsados, que los enfermos son sanados. Y a través de esas señales podemos decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y la voluntad de Dios es hecha aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Pero antes de que todo eso suceda, necesitamos empezar por nosotros, hermano. Nada más piense por un momento, ¿cómo cree que usted sea una reunión en el cielo, hermanos? ¿Ustedes creen que los domingos se reúnan en el cielo, hermanos, a adorar al Señor? ¿O allá no hay culto? A ver, piense por un momento. ¿Usted cree que hay o no hay? Son más seguros que sí, hermano. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Que se haga la voluntad aquí en la tierra como se hace allá, ¿en dónde, hermano? En el cielo. Wow. Entonces, si allá en el cielo empieza la reunión a las 11, ¿a qué horas llegan los ángeles, hermano? ¿A qué horas llegan? Yo creo que llegan antes, hermano. Antes de que salga el Señor ya están todos, mira, listos, hermano. Y el deseo de Dios es que se haga su voluntad aquí, como es en la tierra, como en el cielo. ¿Cómo será la alabanza allá, hermano? ¿Cómo será la alabanza, hermano? ¿Cómo se obedecerán allá los mandamientos de Dios, hermano? Si quieres se obedecen o no se obedecen. ¿O cómo será allá la reunión en el cielo? Si quieres puedes faltar. A ver, le pregunto, hermano.
Entonces la voluntad de Dios es que así como es en el cielo, sea aquí en la tierra, hermano. Yo creo que en el cielo no hay nada más importante que estar en la reunión. Y eso es lo que Dios quiere que se haga aquí en la tierra. Que lo más importante para nosotros sea cuando tenemos nuestra reunión con el Señor, hermano. Y una vez que nosotros empecemos como ciudadanos del reino a obedecer las obras del reino, entonces podremos establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces seré un ciudadano del reino, un ciudadano ejemplar. Y para que usted entienda mejor todo esto, pues nada más piense cómo son los gobiernos aquí en la tierra, porque todos los gobiernos aquí en la tierra son una sombra de lo que es el cielo, hermano. ¿Cuántos de ustedes han visto que hay ciudades, ¿no?, o naciones que nombran al ciudadano del año? ¿Sí ha visto o no? O al que le dan la llave de la ciudad. ¿Por qué se le dan? Porque fue un ciudadano ejemplar, hermano. Y eso nada más es una sombra de lo que es en el cielo, hermano. Entonces, si yo soy un ciudadano del reino, hermano, ¿qué clase de ciudadano soy, hermano? Wow. Y es más, no quiero exagerar, pero hasta en mi forma de vestir se tiene que ver que soy un ciudadano del reino así. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de ser, todo tiene que verse que es un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Y le voy a pedir que allí en su corazón le diga: Señor, yo quiero ser ese ciudadano, Padre, en el reino de los cielos, Padre. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque entendemos que tu voluntad, Señor, es que venga tu reino. Que venga tu reino, y eso es lo que te pedimos y te vamos a pedir de aquí hasta que, Señor, tú nos llames. Que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que es muy difícil poder cumplir con estas leyes del reino de los cielos, pero tú enviaste a tu Espíritu Santo para que Él nos ayude y podamos ser así ciudadanos del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú dándonos testimonio de quién somos. Número uno, que somos hijos de Dios y que somos ciudadanos del reino de Dios y que debemos de vivir y comportarnos como ciudadanos del reino de los cielos. Porque yo no puedo establecer tu reino aquí, Señor, si no soy un digno representante. Porque entonces lo que estoy representando es la corrupción, la mentira, la oscuridad. Y tú no me llamaste a eso, Señor. Perdóname y permíteme entender el privilegio, número uno, de ser tu hijo, y número dos, de ser un representante de tu reino, de ser un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Me has enviado, Señor, con las cartas credenciales que dicen y que me invisten como embajador del reino de los cielos. Son cartas consulares celestiales que dicen que yo soy un diplomático del cielo y que estoy aquí en esta tierra en representación del reino de los cielos y que he sido enviado, Señor, para establecer tu reino aquí en la tierra y cumplir con el deseo de tu corazón, que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad, como es en el cielo, así en la tierra. Espíritu Santo, sé tú ayudándonos a entender estos principios para poder vivir en ellos. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Permítenos vivir como hijos del Rey del reino de los cielos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.
Ayúdanos a establecer tu reino aquí en la tierra, Señor. Quita todo lo que nos estorba, toda carnalidad, toda mundanalidad, Señor. Y permítenos ser guiados por tu Espíritu Santo para ser hijos de Dios y establecer tu reino aquí en la tierra. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.